Fuiste entrenado desde niño para obedecer, para ser educado, para no cuestionar. Y ahora adulto, te preguntas por qué tantas personas consiguen influenciarte, controlarte, hacerte dudar de ti mismo. La respuesta es simple. Nunca aprendiste a pensar por ti mismo. Solo memorizaste las reglas del rebaño. Te enseñaron que ser bueno es correcto, que la humildad es virtud, que debes sacrificarte por otros. Y cada vez que obedeciste estas reglas, te debilitaste un poco más, porque esas reglas no fueron diseñadas para fortalecerte, fueron diseñadas para controlarte. Existe un lado de Nietzsche que pocos conocen, no el Nietzsche motivacional de frases inspiradoras, sino el Nietzsche sombrío, aquel que enseña a identificar manipulación, a destruir falsas autoridades y a construir una mente blindada contra cualquier influencia externa. Este Nietzsche no ofrece consuelo, ofrece un martillo, y hoy aprenderás a usarlo. Hoy vas a aprender los principios que tornan un espíritu verdaderamente libre y, por lo tanto, imposible de ser controlado. Vas a descubrir por qué la moral que te enseñaron es una técnica de dominación. Vas a entender cómo identificar a los manipuladores y vas a forjar una mente que nadie, absolutamente nadie, podrá doblegar. Si quieres continuar siendo pieza en el juego de otros, detente aquí. Pero si estás listo para aprender a jugar tu propio juego, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que viene a continuación va a destruir tu obediencia programada. Esto no es filosofía de domingo, es un arsenal de guerra mental. Te dijeron que ser bueno es el camino correcto, que la bondad es una virtud universal, que ayudar a otros sin esperar nada a cambio te hace noble, y probablemente nunca cuestionaste esto. ¿Por qué lo harías? Todos a tu alrededor repetían lo mismo, pero Nietzsche destruye esta ilusión con un solo golpe de martillo. En la genealogía de la moral, él revela algo brutal. La bondad, tal como te la enseñaron, no nació de la nobleza. Nació del resentimiento. Fue inventada por los débiles como arma psicológica contra los fuertes. Así es como funciona. En la antigüedad, los fuertes definían lo bueno como aquello que manifestaba poder, salud, conquista, afirmación de la vida. Ellos eran los creadores de valores, pero los débiles, incapaces de competir en ese terreno, crearon una contramoral. Llamaron malo a todo lo que era fuerte y bueno a todo lo que era débil. La humildad, la compasión, la autonegación. Todas estas virtudes son en realidad estrategias de los impotentes para derribar a quienes están por encima de ellos. Y la técnica es brillante. Si logran convencerte de que ser fuerte es egoísta, de que afirmarte es arrogante, de que buscar tu propio poder es inmoral, entonces te neutralizan sin tener que luchar contigo. Te convencen de que te ates tus propias cadenas. Te hacen creer que debilitarte es virtuoso. Esta es la psicología del control. Cada vez que alguien te dice, deberías ser más humilde, lo que realmente está diciendo es, tu fuerza me incomoda. Reduce tu poder para que yo me sienta mejor. Cada vez que te hacen sentir culpa por no sacrificarte, están usando tu moral programada como palanca para manipularte. La culpa es el arma predilecta del débil. Si no ayudas, eres egoísta. Si no compartes, eres cruel. Si piensas en ti primero, eres inmoral. El espíritu libre rechaza esta trampa. Nietzsche no dice que debas ser cruel o indiferente. Dice que no debes aceptar valores ajenos sin cuestionarlos. Dice que debes crear tus propios valores basados en lo que te fortalece, no en lo que te debilita para complacer al rebaño. Mira la historia. Alejandro Magno no conquistó el mundo siendo humilde. Julio César no construyó un imperio siendo altruista. Napoleón no transformó Europa siendo modesto. Estos hombres crearon sus propios códigos de conducta. Y sí, la historia los juzga de maneras complejas, pero nadie puede negar que fueron creadores, no consumidores de valores ajenos. No estoy diciendo que debas imitar sus acciones específicas. Estoy diciendo que debas imitar su independencia moral. Ellos no preguntaron al rebaño qué debían hacer. Ellos decidieron.
Aquí está tu primer comando de acción. Identifica hoy una obligación moral que nunca has cuestionado. Algo que debes hacer porque así son las cosas. Puede ser ayudar a alguien que solo te usa. Puede ser asistir a eventos que odias por compromiso social. Puede ser sacrificar tu tiempo por personas que nunca lo valorarán. Y pregúntate con honestidad brutal, ¿esto me fortalece o me debilita? ¿Quién se beneficia realmente con mi obediencia? Si la respuesta es que te debilita y solo beneficia a otros que nunca harían lo mismo por ti, entonces acabas de identificar una cadena. Y ahora tienes el martillo de Nietzsche para romperla. La sociedad está dividida en dos categorías de personas, los pastores y el rebaño. Los pastores son aquellos que comprenden cómo funciona la manipulación y la usan conscientemente. El rebaño son aquellos que obedecen sin cuestionar. La mayoría de las personas vive y muere como rebaño sin siquiera darse cuenta de que están siendo conducidos. Nietzsche te enseña a reconocer a los pastores. Y los signos son claros una vez que sabes qué buscar. El primer signo es el apelo a la piedad. El manipulador te muestra sufrimiento, real o fabricado, y espera que tu compasión programada te haga actuar. Si no me ayudas, sufriré. Después de todo lo que hice por ti, soy tu familia, tu amigo, tienes la obligación. Este es el lenguaje de quien no tiene argumentos legítimos, solo culpa emocional. El segundo signo es la creación de culpa. El pastor necesita que te sientas mal contigo mismo, porque una persona que se siente culpable es fácil de controlar. Te harán sentir culpable por tu éxito, por tu tiempo libre, por tus límites, por decir no. La culpa es la herramienta más efectiva de manipulación porque te hace actuar contra tu propio interés voluntariamente. El tercer signo es el uso del miedo. Si no haces esto, algo terrible sucederá. Si cuestionas esto, serás rechazado. Si no sigues las reglas, serás castigado. El miedo paraliza el pensamiento crítico. Un cerebro asustado es un cerebro obediente. El cuarto signo es la promesa de recompensa futura. Si te sacrificas ahora, serás recompensado después. Esta es la estrategia de todas las religiones de esclavos, de todos los sistemas de control. Te piden que aceptes sufrimiento presente a cambio de promesas vagas de felicidad futura. Renuncia a tu vida real por una fantasía de vida póstuma. Ahora escucha la técnica nietzscheana para destruir cualquier intento de manipulación. Es simple pero devastadora. Cada vez que alguien te dice que debes hacer algo, pregunta, ¿quién se beneficia con mi obediencia? ¿Esta acción me fortalece o me debilita? ¿Estoy eligiendo esto o estoy siendo condicionado a creer que no tengo elección? La psicología del poder revela algo fascinante. Los manipuladores odian a quienes piensan por sí mismos. Porque alguien que piensa no puede ser controlado con frases hechas. No puedes manipular a quien no acepta tu moral. No puedes culpar a quien no comparte tu sistema de valores. Por eso el rebaño ataca con tanta ferocidad a quien se separa del grupo. No es por el bien del desertor. Es porque su libertad expone la esclavitud de los demás. Mira ejemplos contemporáneos. Las redes sociales son máquinas de pastoreo perfeccionadas. Te muestran qué pensar, cómo sentir, qué indignarte, qué celebrar. Los algoritmos son los nuevos pastores, y la mayoría de las personas obedece sin siquiera notar que está siendo dirigida. Los medios de comunicación funcionan igual. Los movimientos ideológicos también. Todos usan las mismas técnicas: apelo emocional, creación de enemigos comunes, promesas de pertenencia, amenaza de exclusión. Y funciona porque la mayoría de las personas tiene tanto miedo a la soledad y al ostracismo que prefiere ser pastoreada. Prefiere tener un pastor que pensar por sí misma. Es más cómodo, es más seguro, pero es la muerte del espíritu. Aquí está tu segundo comando de acción. Durante los próximos días, observa cuántas veces alguien intenta hacerte sentir culpa por algo que no perjudica a nadie. Observa cuántas veces escuchas frases como deberías, tienes que, todo el mundo piensa, es normal,
Así se hacen las cosas. Cada vez que identifiques una de esas frases, pregunta, ¿es esto verdad o es esto control? Y cuando comiences a ver los hilos, cuando comiences a notar cuántas de tus decisiones diarias no son realmente tuyas, entonces estarás listo para el siguiente paso: destruir tus propias cadenas internas. El espíritu libre no solo desconfía de los demás, desconfía de sí mismo, porque las cadenas más peligrosas no son las que otros te ponen, son las que tú mismo construiste y ahora defiendes como si fueran tu identidad. Nietzsche llama a esto la transvaloración de todos los valores. No se trata solo de rechazar los valores del rebaño, se trata de examinar incluso tus propios valores, tus propias creencias, tus propias certezas y preguntarte, ¿por qué creo esto? ¿Es realmente mío o solo lo adopté porque todos a mi alrededor lo repetían? Este es el enemigo interno. Tus propias creencias pueden ser prisiones que tú mismo construiste. Y lo peor es que las defiendes, porque tu ego se ha fusionado con esas ideas. Cuestionar tus creencias se siente como cuestionarte a ti mismo, y eso duele. Por eso la mayoría de las personas prefiere mantener sus cadenas antes que enfrentar el dolor de examinarlas. Pero aquí está la verdad brutal. Si no puedes cuestionar una creencia, entonces esa creencia te posee. Tú no la posees a ella. Eres su esclavo, y un esclavo de sus propias ideas es el más patético de todos, porque ni siquiera sabe que está encadenado. El método de desconstrucción es simple pero implacable. Para cada creencia que tienes, especialmente aquellas que defiendes con más pasión, haz estas preguntas. ¿Por qué creo esto? ¿De dónde vino esta idea? ¿Quién se beneficia si sigo creyendo esto? ¿Qué evidencia tengo realmente? ¿Estoy dispuesto a cambiar de opinión si encuentro evidencia contraria? Si no puedes responder estas preguntas, o si te sientes incómodo solo de hacerlas, entonces has encontrado una cadena. Y las cadenas deben ser rotas, no adornadas. Esta es la trampa de la identidad. Muchas personas construyen su sentido de sí mismas alrededor de opiniones. Soy alguien que cree en X. Soy del tipo de personas que defiende Y. Y entonces cualquier ataque a esa opinión se siente como un ataque personal. Resultado: un ego rígido. Que un ego rígido es manipulable porque tiene puntos de presión predecibles. Los manipuladores solo necesitan amenazar tu identidad para controlarte. El espíritu libre mantiene sus opiniones con mano suave. Las usa, pero no se fusiona con ellas. Está dispuesto a destruir cualquier idea si eso lo fortalece. No tiene miedo de contradecirse, porque no confunde sus pensamientos con su ser. Sus pensamientos son herramientas, no tatuajes. Mira a Sócrates. Él iba por Atenas cuestionando todo, no para destruir por destruir, sino para separar la verdad de la ilusión. Y la gente lo odiaba, porque exponía que sus certezas eran apenas repeticiones vacías. Lo mataron por eso, porque prefirieron ejecutarlo antes que examinar sus propias creencias. Esa es la amenaza que representa un espíritu realmente libre. No es que vaya a atacarte, es que su sola existencia cuestiona tu conformidad. Y eso es intolerable para el rebaño. Aquí está tu tercer comando de acción. Elige una creencia tuya, preferiblemente una que defiendes con pasión. Puede ser política, religiosa, filosófica, sobre relaciones, sobre ti mismo. Y ahora intenta destruirla. Busca los mejores argumentos contra ella. Ponte del otro lado. Encuentra evidencia que la contradiga. Si logras destruirla, entonces nunca fue realmente tuya. Era apenas programación. Pero si sobrevive a tu propio ataque, entonces es una idea fuerte. Y solo las ideas fuertes merecen quedarse en tu mente. Esta práctica duele. Duele como el fuego que forja el acero. Pero ese dolor es la prueba de que estás creciendo. Porque destruir tus propias ilusiones es el único camino hacia la verdadera fuerza. ¿Por qué eres manipulado? La respuesta es simple. Porque tienes miedo. Miedo al rechazo. Miedo al sufrimiento. Miedo a perder lo que tienes. Miedo a no conseguir lo que quieres. Y los manipuladores usan tu miedo como palanca. Te prometen protección del sufrimiento si obedeces. Te amenazan con sufrimiento si desobedeces. Pero ¿qué pasa si eliminas el miedo al sufrimiento?
¿Qué pasa si aceptas totalmente tu vida, incluyendo el dolor, la pérdida, el fracaso? Entonces te vuelves inmune a la manipulación emocional, porque nadie puede amenazarte con algo que ya has aceptado. Nietzsche llama a esto amor fati, amor al destino. No solo soportar lo necesario, y mucho menos ocultarlo, sino amarlo. Esta no es resignación pasiva, es aceptación activa, combativa, feroz. Es mirar a tu vida con todo su dolor y decir, esto es mío. Lo acepto, lo afirmo. Y si tuviera que vivirlo todo otra vez eternamente, lo haría sin cambiar nada. La psicología de la inmunidad es clara. Quien no teme perder nada, no puede ser controlado por amenazas. Quien ha aceptado el peor escenario posible, ya no puede ser chantajeado. Esta es la libertad verdadera, no la ausencia de problemas, sino la ausencia de miedo a los problemas. Mira ejemplos brutales de esta filosofía en acción. Epicteto nació esclavo, su amo le rompió la pierna deliberadamente, y aún así, Epicteto se convirtió en uno de los filósofos más libres de la historia. ¿Por qué? Porque comprendió que su mente era inviolable. Podían controlar su cuerpo, pero no su espíritu. Podían torturarlo, pero no doblegar su voluntad. Su aceptación del sufrimiento lo hizo más fuerte que sus opresores. Marco Aurelio fue emperador de Roma, pero practicaba lo mismo. Todos los días meditaba sobre la pérdida, la muerte, la traición, el fracaso. No porque fuera pesimista, sino porque quería eliminar el poder que esos eventos tenían sobre él. Cuando finalmente llegaban, estaba preparado. No lo tomaban por sorpresa, no lo rompían, porque ya los había enfrentado 1000 veces en su mente. Esta es la técnica práctica del amor fati. Visualización diaria del peor escenario hasta que pierda poder sobre ti. ¿Tienes miedo de perder tu trabajo? Visualiza ese momento. Imagina exactamente qué harías. Planifica tu siguiente paso. Repítelo hasta que el miedo se convierta en simple información. ¿Tienes miedo del rechazo? Visualiza ser rechazado. Imagina que la persona más importante para ti te abandona. Y pregúntate, ¿sobreviviría? La respuesta siempre es sí, porque el sufrimiento que temes es siempre peor en tu imaginación que en la realidad. Tu mente amplifica el miedo para protegerte, pero esa protección se convierte en prisión, te paraliza, te hace vulnerable a cualquiera que amenace tu comodidad. El amor fati destruye esa vulnerabilidad. Cuando aceptas que el sufrimiento es inevitable, que la pérdida es parte de la existencia, que el dolor es el precio de estar vivo, entonces dejas de huir. Y cuando dejas de huir, dejas de ser presa. Los manipuladores buscan personas que huyen del dolor, personas que pagarán cualquier precio, harán cualquier cosa, traicionarán cualquier principio, solo para evitar incomodidad. Esas personas son ganado, pero quien ha abrazado el sufrimiento como parte de su forja, quien lo ha convertido en combustible para su fuerza, ese no puede ser comprado ni intimidado. Aquí está tu cuarto comando de acción. Lista tus 3 mayores miedos, los escenarios que más te aterrorizan, pérdida de dinero, de relaciones, de estatus, de salud, lo que sea. Y para cada uno pregunta honestamente, ¿y si esto sucediera, sobreviviría? Y luego más profundo, ¿cómo podría usar incluso esto para fortalecerme? Si puedes responder esas preguntas, acabas de quitarle a esos miedos su poder sobre ti. Y cuando tus miedos pierden poder, los manipuladores pierden sus herramientas. Te vuelves incontrolable. ¿Por qué haces cosas que odias? ¿Por qué asistes a eventos que te agotan? ¿Por qué mantienes relaciones que te debilitan? ¿Por qué vistes de cierta forma? ¿Hablas de cierta forma? ¿Piensas de cierta forma? La respuesta honesta, para ser aceptado. Tienes adicción a la aprobación, y esa adicción te hace vulnerable a la manipulación social. La manipulación funciona a través de la validación del grupo. El rebaño te dice, si quieres pertenecer debes ser como nosotros, debes pensar como pensamos, debes valorar lo que valoramos. Y si no lo haces, serás expulsado. Y tú, con terror al ostracismo, obedeces. Traicionas tus propios valores, tus propios deseos, tu propia naturaleza, solo para no estar solo. Nietzsche destruye esta debilidad con una sola instrucción. En Así habló Zaratustra dice, huí hacia la soledad. Viviste demasiado cerca de los pequeños y los miserables. Huye de su venganza invisible. Él no está sugiriendo que te vuelvas un ermitaño,
Está diciendo que debes buscar soledad estratégica para desintoxicarte del rebaño, para recordar quién eres sin las máscaras que usas para agradar. La psicología de la independencia es clara. La soledad elimina la necesidad de agradar. Cuando estás solo, no hay audiencia para impresionar. No hay jueces para apaciguar. No hay rebaño para seguir. Eres confrontado contigo mismo, con tus pensamientos reales, con tus deseos genuinos, y eso aterroriza a la mayoría de las personas. Por eso llenan cada momento con distracciones, con ruido, con compañía irrelevante, porque tienen miedo de lo que descubrirían en el silencio. Pero el espíritu libre busca ese silencio, lo necesita, porque en la soledad es donde forjas tu propia mente. Lejos del ruido constante de opiniones ajenas, puedes finalmente escuchar tu propia voz. Puedes pensar pensamientos que no son repeticiones de lo que otros dijeron. Puedes sentir emociones que no fueron programadas por las expectativas sociales. Existe un error fatal que debes evitar: confundir soledad con aislamiento. El aislamiento es resultado de la debilidad. Es cuando eres excluido porque no puedes funcionar socialmente. La soledad es resultado de la fuerza. Es cuando eliges apartarte porque valoras tu independencia más que la aprobación. El aislado está solo porque nadie lo quiere. El solitario está solo porque elige estarlo. Mira ejemplos de poder. Nikola Tesla pasó años en soledad desarrollando ideas que la comunidad científica ridiculizaba, y cambió el mundo. Nietzsche mismo escribió sus obras más profundas en aislamiento casi total, enfermo, ignorado, con apenas puñados de lectores. Y hoy su filosofía influencia a millones. Los grandes artistas, los grandes pensadores, los grandes creadores, todos buscan soledad, porque la creación exige espacio mental que el rebaño no permite. El rebaño es ruidoso, es demandante, te consume con drama insignificante, con chismes, con obligaciones sociales vacías, y si permaneces demasiado tiempo en él, tu mente se adapta. Comienzas a pensar en términos de aprobación social, comienzas a medir tu valor por likes, por comentarios, por cuántas personas te prestan atención, y entonces estás completamente controlado. La soledad rompe ese condicionamiento. Te obliga a encontrar validación interna, te obliga a crear tu propio significado. Y cuando logras eso, cuando puedes estar solo sin sentirte solo, cuando disfrutas tu propia compañía más que la compañía del rebaño, entonces te has liberado. Aquí está tu quinto comando de acción. Pasa un día entero sin consumir opiniones externas, sin redes sociales, sin noticias, sin conversaciones fútiles. Solo tú, tu mente, y quizás un libro de alguien que pensó por sí mismo. Observa qué sucede. Observa la ansiedad que surge. Observa el impulso de verificar qué piensan otros, qué está pasando en el mundo. Si alguien te escribió, ese impulso es tu adicción, y solo reconociéndola puedes comenzar a romperla. La soledad no es castigo, es entrenamiento. Es donde forjas la fuerza para no necesitar a nadie. Y cuando no necesitas a nadie, nadie puede manipularte con amenazas de abandono. La manipulación prospera en víctimas, porque una víctima ya ha tercerizado su poder. Ha decidido que su vida está determinada por fuerzas externas, por circunstancias, por otras personas. Y cuando crees eso, estás completamente a merced de quien quiera controlarte. La mentalidad de víctima es la forma más sofisticada de esclavitud, porque no necesitas cadenas físicas. La víctima se encadena a sí misma con narrativas de impotencia. No puedo cambiar porque mi pasado fue difícil. No puedo crecer porque la sociedad me oprime. No puedo mejorar porque otros tienen ventajas que yo no tengo. Cada una de estas frases es una renuncia al poder. Es decir, mi vida no me pertenece. Y aquí está la parte perversa. La mentalidad de víctima es seductora, porque te libera de responsabilidad. Si eres víctima, entonces tus fracasos no son tu culpa. Tu mediocridad no es tu responsabilidad. Tu infelicidad es resultado de injusticias externas, no de tus propias elecciones. Es cómodo, es seguro y es completamente debilitante. Nietzsche ofrece el antídoto, la voluntad de potencia. No poder sobre otros, sino poder sobre ti mismo. Es la fuerza que impulsa al ser humano a superarse, a crecer, a conquistar sus propios límites. Y la voluntad de potencia tiene una característica fundamental.
transforma sufrimiento en combustible. Nietzsche escribió, «Lo que no me mata me fortalece». Pero esta frase es constantemente malentendida. No significa que automáticamente te fortaleces con el sufrimiento. Significa que puedes elegir usar el sufrimiento como forja. Puedes elegir convertir cada obstáculo en entrenamiento, cada traición en lección, cada fracaso en información para mejorar. La psicología del conquistador opera así. Personas fuertes ven obstáculos como gimnasio, no como injusticia. Cuando encuentran resistencia, no preguntan ¿por qué me pasa esto a mí? Preguntan ¿cómo puedo usar esto para volverme más fuerte? Esta simple diferencia de perspectiva separa a quien crece de quien se estanca. Mira el propio ejemplo de Nietzsche. Sufrió migrañas devastadoras durante toda su vida adulta. Dolores tan intensos que lo dejaban ciego temporalmente. Problemas estomacales crónicos, insomnio severo. Pasó años enfermo, solo, ignorado por la academia. Y en medio de todo ese sufrimiento, escribió algunas de las filosofías más vitales y afirmadoras de la vida jamás concebidas. Él no escribió a pesar del sufrimiento, escribió a través del sufrimiento. Usó su dolor como material para forjar sus ideas. Su enfermedad lo obligó a pensar más profundamente sobre la vida, sobre la fuerza, sobre qué significa afirmar la existencia incluso cuando duele. Esta es la diferencia entre víctima y creador. La víctima permite que el sufrimiento la defina. El creador usa el sufrimiento como materia prima. Pero aquí está la trampa sutil. La compasión. La sociedad te enseña que cuando sufres, debes buscar compasión. Y cuando otros sufren, debes ofrecerla. Y superficialmente esto parece bondadoso. Pero Nietzsche revela el veneno oculto. Aceptar compasión es aceptar que eres débil. Es permitir que otros te vean como alguien que necesita ser rescatado. Y cada vez que aceptas ese rol, te debilitas un poco más. El espíritu fuerte rechaza la compasión. No porque sea cruel, sino porque se niega a ser visto como objeto de piedad. Se niega a adoptar la identidad de víctima. Prefiere sufrir de pie que ser consolado de rodillas. Esto no significa que debas sufrir innecesariamente. Significa que cuando el sufrimiento es inevitable, eliges enfrentarlo con dignidad en lugar de buscar espectadores para tu dolor. Eliges usarlo para fortalecerte en lugar de usarlo para justificar tu estancamiento. Aquí está tu sexto comando de acción. La próxima vez que algo negativo suceda en tu vida, algo realmente difícil, detén tu reacción automática. No busques a quién culpar. No te preguntes por qué te pasa esto. En lugar de eso, pregunta, ¿cómo puedo usar esto para volverme más fuerte? ¿Qué habilidad puedo desarrollar? ¿Qué debilidad mía quedó expuesta y ahora puedo corregir? Esta práctica transforma tu relación con la adversidad. Dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en escultor de tu propio carácter. Y cuando logras eso, cuando cada golpe te fortalece en lugar de debilitarte, te vuelves indestructible. Porque los manipuladores no tienen poder sobre quien convierte veneno en medicina. Existe una diferencia fundamental entre dos tipos de personas, el último hombre y el Übermensch. El último hombre consume valores creados por otros. Vive de acuerdo a reglas que nunca cuestionó. Busca comodidad, evita conflicto, y su mayor ambición es no destacar. Es predecible, es manejable. Es ganado el Übermensch, el superhombre, es el creador de valores. No acepta moral ajena. Construye su propio código basado en lo que lo fortalece. Vive según sus propias leyes. Y esta independencia moral es la forma final de libertad. Nietzsche escribe, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esta frase contiene todo. Si vives por valores ajenos, tu porqué es frágil. Depende de aprobación externa. Puede ser quitado cuando el rebaño cambia de opinión. Pero si construyes tu propio código, si creas tu propio significado, entonces tu porqué es indestructible, porque no depende de nadie más que de ti. El método de construcción es deliberado y exige soledad. Primero, debes aislarte del ruido del rebaño. Debes crear espacio mental donde puedas pensar sin interferencia. Segundo, debes identificar qué te fortalece genuinamente. No lo que se supone que debe fortalecerte, sino lo que realmente lo hace. ¿Qué actividades te hacen sentir más vivo? ¿Qué principios?
Cuando los sigues, generan respeto por ti mismo. ¿Qué tipo de persona? Cuando te miras en el espejo después de actuar de cierta forma, genuinamente admiras. Tercero, debes crear máximas personales. Principios simples, claros y negociables. No necesitas 100 reglas. Necesitas 3 o 5 principios fundamentales que definan quién eres y cómo operas en el mundo. Por ejemplo, nunca pido permiso para ser quien soy. O prefiero fracasar siendo auténtico que triunfar siendo falso. O no explico mis decisiones a quien no ha ganado mi respeto. Cuarto, debes vivir por ese código sin pedir aprobación. Esta es la parte más difícil, porque el rebaño atacará. Te llamará arrogante, egoísta, extraño. Intentará hacerte sentir culpable por no seguir sus reglas. Y aquí es donde la mayoría fracasa. Ceden ante la presión social. Renuncian a su código para volver a la comodidad del rebaño. Pero el espíritu libre persiste. Entiende que la incomodidad del rebaño es la confirmación de que está en el camino correcto. Porque si el rebaño te aprueba, entonces estás viviendo según sus valores, no los tuyos. La psicología aquí es crucial. Cuando vives por tu propio código, los manipuladores pierden toda influencia sobre ti. No pueden usar culpa porque no aceptas su moral. No pueden usar miedo al rechazo porque ya has aceptado que el rebaño te rechazará. No pueden prometer recompensas porque no valoras lo que ellos ofrecen. No tienen palanca. Piensa en esto prácticamente. Alguien intenta manipularte diciendo, ¿pero qué pensará la gente? Y tú respondes desde tu código. Las opiniones del rebaño no son mi medida. Alguien te dice, deberías ser más humilde. Y tú respondes, la humildad no está en mi código. La excelencia sí. Alguien intenta hacerte sentir culpable. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Y tú respondes, mi prioridad es mi fortalecimiento. Eso no es negociable. Nota que no estás siendo cruel, no estás atacando a nadie. Simplemente estás operando desde un sistema de valores diferente. Y esa diferencia te hace inmune a sus tácticas. Mira un ejemplo práctico de un código personal simple. Nunca traiciono mis principios por comodidad. Nunca explico mis decisiones a quien no respeto. Nunca acepto culpa que no es mía. Nunca busco aprobación para ser quien soy. Nunca permito que otros definan mi valor. 5 principios claros, innegociables, y si vives por ellos consistentemente, te vuelves incontrolable. La consecuencia es liberadora. Cuando vives por tu código, la opinión del rebaño se vuelve irrelevante. Pueden amarte u odiarte y no cambia nada, porque tu valor no depende de su aprobación. Tu propósito no depende de su validación. Tu fuerza no depende de su reconocimiento. Y aquí está el aspecto más profundo. Crear tu propio código no es un acto de rebelión. Es un acto de creación. No estás simplemente rechazando los valores del rebaño. Estás construyendo algo nuevo. Estás esculpiendo tu propia existencia según tu propia visión. Esto es lo que Nietzsche llama autosuperación. No superar a otros. Superar tus propias limitaciones. Convertirte en quien decides ser. El Übermensch no es una persona específica, es un ideal. Es el proceso constante de crear y recrear tus propios valores, de destruir lo que te debilita y construir lo que te fortalece, de rechazar la mediocridad programada y afirmar la excelencia autoimpuesta. Y cuando logras esto, cuando finalmente construyes y vives según tu propio código, algo extraordinario sucede. Ya no necesitas este vídeo. Ya no necesitas que nadie te diga qué hacer, porque te has convertido en tu propia autoridad. Has forjado tu propia mente, y nadie, absolutamente nadie, puede manipularte jamás. Aquí está tu 7º y último comando de acción. Escribe hoy 3 principios innegociables por los cuales estás dispuesto a sacrificar comodidad social. 3 leyes personales que definan quién eres. Hazlos simples, hazlos memorables, hazlos poderosos. Y luego comienza a vivir por ellos sin explicación, sin justificación, sin pedir permiso. Cada día que vives según tu código es un día que te fortaleces. Cada vez que rechazas manipulación porque viola tus principios, es una victoria, y con el tiempo, tu código se convierte en tu armadura, invisible pero impenetrable. Nietzsche no ofrece consuelo, ofrece un martillo, y acabas de aprender a usarlo.
Ahora sabes, toda moral es un juego de poder diseñado para controlarte. Toda manipulación depende de tu miedo y de tu necesidad de aprobación. Toda obediencia es una elección, y puedes elegir dejar de obedecer. Has aprendido a identificar a los pastores y sus técnicas. Has aprendido a cuestionar incluso tus propias creencias hasta encontrar las cadenas invisibles que tú mismo construiste. Has aprendido que el amor al destino te hace inmune al chantaje emocional. Has aprendido que la soledad estratégica te libera de la adicción a la aprobación. Has aprendido que el sufrimiento puede ser transformado en fuerza si lo eliges. Y has aprendido que crear tu propio código de valores es la única forma real de libertad. Pero todo este conocimiento es inútil si no actúas. Porque el conocimiento sin acción es apenas entretenimiento. Es filosofía de domingo, es masturbación intelectual. Y tú no llegaste hasta aquí para entretenerte. Llegaste aquí porque algo dentro de ti se niega a seguir siendo manipulado. El espíritu libre no es aquel que nunca es atacado. Es aquel que, cuando es atacado, permanece inabalable porque no depende de nada externo para validar su existencia. No necesitas aprobación del rebaño. No necesitas que te digan que estás haciendo lo correcto. No necesitas permiso para ser fuerte. Lo único que necesitas es la voluntad de forjar tu propia mente. Y esa voluntad no viene de fuera. Viene de la decisión brutal de dejar de ser víctima de las circunstancias y convertirte en creador de tu propia existencia. Esto no será fácil. El rebaño atacará. Tus propios miedos resistirán. Habrá momentos donde querrás volver a la comodidad de la obediencia. Pero cada vez que resistas, cada vez que elijas tu código sobre la aprobación, te fortaleces. Y con el tiempo, te vuelves inquebrantable. Nietzsche escribió: el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo y a veces asustado. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de poseerse a uno mismo. Este es tu privilegio, poseerte a ti mismo. Vivir según tus propias leyes, crear tu propio significado. Y nadie puede quitarte eso a menos que tú lo permitas. Si este contenido despertó algo en ti, si sentiste la llamada del martillo, demuéstralo. Deja un comentario diciendo: elijo mi propia fuerza. No porque yo necesite validación, sino porque al escribir esas palabras, estás haciendo un compromiso público contigo mismo. Estás declarando tu intención de dejar de ser manipulado. Y si quieres continuar esta jornada de destrucción y reconstrucción, si quieres más herramientas para forjar una mente libre, suscríbete ahora, porque el próximo contenido profundizará aún más en la filosofía del poder. Te enseñaré cómo usar el resentimiento como combustible, cómo destruir falsos ídolos, cómo construir una vida que no necesite justificación ante nadie. Pero por ahora, tienes trabajo que hacer. Sal de aquí y haz algo que el rebaño nunca tendría el coraje de hacer. Cuestiona algo que todos aceptan. Rechaza una obligación que te debilita. Afirma un valor tuyo que incomoda a otros. Comienza a vivir según tu código aunque nadie lo entienda. Porque tu vida no es un ensayo para agradar a espectadores. Tu vida es tu única obra y merece ser forjada con el martillo de Nietzsche, con la precisión de quien rechaza la mediocridad, con la ferocidad de quien eligió ser libre. El rebaño seguirá siendo rebaño. Los pastores seguirán intentando controlar. Pero tú, ahora armado con estas verdades, tienes la opción de no jugar más su juego. Tienes la opción de crear tu propio juego, con tus propias reglas, según tu propia visión. Esta es tu única vida. No la desperdicies obedeciendo. Úsala para crear, para afirmarte, para forjar una existencia que justifique cada segundo de lucha. Ahora ve y muéstrales lo que significa un espíritu verdaderamente libre.